Perugia, Italia, 15 de septiembre de 2003, 2:30 p.m. Diego Armando Maradona bajó del avión en el aeropuerto de Roma con una mezcla de curiosidad y escepticismo. A los 42 años, ya retirado del fútbol profesional desde hacía una década, había recibido una de las ofertas más extrañas de su carrera: ser asesor técnico de al-Saadi Khadafi, hijo del dictador libio Muammar Gaddafi, quien jugaba para el AC Perugia en la Serie A italiana. Lo que voy a contar en este video se mantuvo en secreto durante años. Si no quieres perderte este tipo de historias, suscríbete, porque a partir de ahora todo se vuelve más oscuro. La oferta había llegado a través de intermediarios en Buenos Aires. El joven Khadafi, de 30 años, llevaba 6 meses en el club italiano, y su rendimiento era, según los reportes discretos que habían llegado a Diego, problemático. La familia Khadafi estaba dispuesta a pagar cualquier suma para que el hijo del dictador tuviera éxito en Europa, y alguien había sugerido que Maradona podría ser la solución. $250,000 por 3 meses de trabajo, le habían dicho. Solo tienes que ayudar a al-Saadi a mejorar su juego. Diego había aceptado, no tanto por el dinero, sino por curiosidad. ¿Cómo sería trabajar con el hijo de uno de los dictadores más poderosos del mundo? ¿Qué tan diferente podía ser de cualquier otro jugador millonario malcriado que había conocido? La respuesta llegaría más rápido de lo que esperaba. Al llegar al centro de entrenamiento de Perugia, Diego fue recibido por el director técnico del club, Serse Cosmi, un hombre nervioso de 45 años, que claramente estaba bajo mucha presión. «Diego», le dijo Cosmi en un italiano entrecortado, «gracias por venir. Necesitamos un milagro». «¿Tan mal está la situación?», preguntó Diego. Cosmi lo llevó a su oficina y cerró la puerta. «Al-Saadi lleva 6 meses aquí. Ha jugado exactamente 17 minutos en total. 17 minutos en 6 meses. Diego alzó las cejas. ¿Está lesionado? No está lesionado, suspiró Cosmi. Está completamente fuera de nivel para la Serie A, pero no podemos decirlo públicamente. Su padre está pagando el equivalente al presupuesto anual del club solo para mantenerlo aquí. Cosmi le mostró videos de entrenamientos. Al-Saadi Khadafi corría por el campo como si fuera su primer día jugando fútbol. Su primer toque era errático, no tenía visión de juego y físicamente parecía estar 5 años por detrás de sus compañeros de equipo. «¿Cómo llegó hasta aquí?», preguntó Diego. «Jugaba en el Al-Ittihad en Libia», respondió Cosmi. «Era la estrella del equipo, pero claro, cuando tu padre es el presidente del país». Diego entendió inmediatamente. Al-Saadi había dominado el fútbol libio no por talento, sino por ser quien era. Nadie se atrevía a marcarlo fuerte, nadie se atrevía a criticarlo, nadie se atrevía a decirle que no era lo suficientemente bueno. «¿Y qué esperan que haga yo?», preguntó Diego. «Milagros», respondió Cosmi. «Su agente dice que solo necesita confianza y técnica, que tú puedes desbloquearlo». Esa tarde, Diego observó su primer entrenamiento de Al-Saadi. El joven libio llegó en un Ferrari rojo, vestido con ropa deportiva que costaba más que el salario mensual de la mayoría de los jugadores. Era alto, de complexión atlética, con el cabello perfectamente arreglado y una sonrisa confiada. Pero en cuanto tocó el balón, Diego supo que estaba ante un caso perdido. Al-Saadi no solo era técnicamente deficiente, parecía no entender los conceptos más básicos del fútbol profesional. Corría hacia el balón como un niño en el recreo, sin pensar en posicionamiento, sin entender el ritmo del juego, sin la menor idea de cómo funciona la táctica colectiva. Después del entrenamiento, Diego se acercó a él. «Al-Saadi», le dijo,
Soy Diego Maradona. Vine a trabajar contigo. Los ojos del joven se iluminaron. El gran Maradona. Mi padre siempre habla de ti. Dice que eres el mejor jugador de la historia. Gracias, respondió Diego. ¿Podemos hablar en privado? Se dirigieron a un rincón del campo de entrenamiento. Diego decidió ser directo. ¿Hace cuánto juegas al fútbol profesionalmente? Desde los 20 años, respondió Al-Saadi con orgullo. Soy el capitán de la selección nacional de Libia. ¿Y antes de los 20? Jugaba en el club de mi universidad, pero no era tan serio. Estaba más concentrado en mis estudios de ingeniería. Diego asintió. Un jugador que había empezado en serio a los 20 años, compitiendo ahora a los 30 contra jugadores que llevaban entrenando profesionalmente desde los 8 años. Al-Saadi, dijo Diego cuidadosamente. ¿Tú realmente crees que estás al nivel de la Serie A? La pregunta tomó al joven por sorpresa. Claramente, nadie le había preguntado eso jamás. Bueno, sí, claro. Quiero decir, tal vez necesito adaptarme un poco al estilo europeo, pero tengo talento natural. Diego pasó la siguiente semana trabajando individualmente con Al-Saadi. Le enseñó ejercicios básicos de técnica, conceptos fundamentales de posicionamiento, rutinas de acondicionamiento físico. Pero pronto se dio cuenta de que el problema no era solo técnico. Al-Saadi tenía la mentalidad de alguien que había vivido toda su vida sin enfrentar consecuencias reales. Cuando cometía errores en el entrenamiento, se reía. Cuando Diego le señalaba deficiencias, las minimizaba. Cuando los otros jugadores lo superaban claramente, encontraba excusas. Es que estos jugadores europeos solo conocen un estilo, decía Al-Saadi después de un ejercicio particularmente malo. En África jugamos con más creatividad. Diego había entrenado con cientos de jugadores en su carrera. Había visto talento desperdiciado. Había visto jugadores que no aprovechaban sus oportunidades. Había visto estrellas que se autodestruían, pero nunca había visto a alguien tan completamente desconectado de la realidad de su propio nivel. El punto de quiebre llegó durante la segunda semana. Perugia tenía un partido amistoso contra el Fiorentina. Cosmi, presionado por la directiva del club, que a su vez estaba presionada por los representantes de Gaddafi, decidió incluir a Al-Saadi en el banco de suplentes. En el minuto 7 con el partido empatado 1-1, Cosmi miró desesperadamente hacia el banco. Los medios internacionales estaban presentes, esperando ver al hijo de Gaddafi en acción. La presión política era enorme. «Diego», le susurró Cosmi, «¿crees que está listo para unos minutos?» Diego observó a Al-Saadi, que se estaba calentando en la banda. El joven parecía confiado, sonriente, saludando a las cámaras como si fuera a protagonizar un momento histórico. «Cerce», le dijo Diego, «si lo pones a jugar, vas a arruinar tu carrera y la de él». «¿Qué quieres decir?» «Este no es un partido de entrenamiento. Son 15 minutos en televisión nacional contra profesionales de verdad. Lo van a exponer». Cosmi se debatía entre la presión política y el consejo de Diego. Finalmente, la presión ganó. Al-Saadi entró en el minuto 7. Lo que siguió fue exactamente lo que Diego había predicho, pero aún peor de lo que había imaginado. En sus primeros 3 toques del balón, Al-Saadi perdió la posesión 3 veces. En su cuarto toque, intentó un pase simple de 5 metros que salió directamente a córner. En el quinto, fue regateado por un jugador del Fiorentina que ni siquiera se esforzó. Los comentaristas de televisión, que inicialmente habían hablado con respeto sobre el hijo de Gaddafi haciendo su debut europeo, comenzaron a hacer comentarios cada vez más incómodos. Parece que Al-Saadi está teniendo dificultades para adaptarse al ritmo del partido»,
dijo uno. Es evidente que necesita más tiempo para acostumbrarse al fútbol italiano, agregó otro, tratando de ser diplomático. Pero, para el minuto 5, los comentarios se habían vuelto abiertamente críticos. Honestamente, es difícil entender cómo este jugador llegó a la Serie A, dijo el comentarista principal. Su nivel técnico parece estar muy por debajo de lo que se requiere en esta división. Diego observaba desde el banco con una mezcla de pena y frustración. Al-Saadi corría por el campo como un turista perdido, completamente superado por la velocidad y intensidad del juego profesional. El momento más humillante llegó en el minuto 87. Al-Saadi recibió un pase simple en el medio campo, sin presión defensiva. Era la oportunidad perfecta para mostrar algo, cualquier cosa. En cambio, controló mal el balón, se tropezó con sus propios pies y cayó al suelo sin que nadie lo tocara. El estadio, que inicialmente había recibido su entrada con curiosidad respetuosa, ahora murmuraba con incomodidad. Algunos aficionados del Fiorentina comenzaron a aplaudir sarcásticamente. Cuando terminó el partido, Al-Saadi salió del campo con la cabeza alta, sonriendo y saludando como si hubiera tenido un debut exitoso. Pero Diego vio la realidad en los rostros de todos los presentes: compañeros de equipo avergonzados, entrenadores frustrados, medios de comunicación confundidos. Esa noche, en el hotel, Diego recibió una llamada de Al-Saadi. «Diego, ¿podemos hablar? Estoy en el bar del hotel». Diego bajó y encontró a Al-Saadi sentado solo en una mesa, con una copa de vino tinto en la mano. Por primera vez, desde que lo conocía, el joven no sonreía. «¿Qué opinas de mi partido?», preguntó directamente. Diego se sentó frente a él. Había llegado el momento de la verdad. «Al-Saadi», dijo Diego, ¿realmente quieres que sea honesto contigo? Sí, completamente honesto, sin diplomacia, sin política, sin considerar quién es tu padre. Al-Saadi dudó por un momento, pero luego asintió. Sí, necesito saber la verdad. Diego tomó aire profundamente. No tienes el nivel para jugar en la Serie A. Dijo simplemente, no tienes el nivel para jugar en la Serie B, probablemente no tienes el nivel para jugar en tercera división italiana. Al-Saadi parpadeó, como si hubiera recibido una bofetada. Pero no hay peros, continuó Diego. Empezaste demasiado tarde. Tu técnica está años por detrás. Tu comprensión táctica es inexistente. Tu condición física no es suficiente. Y lo más importante, no tienes la mentalidad de un profesional. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que has vivido toda tu vida en un mundo donde nadie se atrevía a decirte que no eras lo suficientemente bueno. En Libia, probablemente eras la estrella porque nadie se atrevía a marcarte fuerte o a criticarte. Pero aquí, en Europa, nadie se preocupa por quién es tu padre. Aquí solo importa si puedes jugar. Al-Saadi se quedó en silencio durante largos minutos. «Entonces, ¿qué me aconsejas?», preguntó finalmente. Diego lo miró a los ojos. «Mi consejo es simple», dijo. «Retírate ahora, antes de que esto se vuelva más humillante». «¿Retirarme?» «Sí, vuelve a Libia, dedícate a otra cosa. Tienes educación, tienes recursos, tienes conexiones. Puedes hacer muchas cosas en la vida, pero el fútbol profesional europeo no es una de ellas». Al-Saadi se quedó atónito. «Pero mi padre pagó mucho dinero para esto. Él espera que tenga éxito». «Tu padre te ama y quiere que seas feliz», respondió Diego. «¿Crees que vas a ser feliz siendo humillado públicamente cada vez que toques un balón? Pero tal vez con más entrenamiento». Diego negó con la cabeza.
Al-Sahari, yo he entrenado con los mejores jugadores del mundo. He visto a Pelé, a Cruyff, a Beckenbauer. También he visto a miles de jugadores que tenían sueños pero no talento. Tú no tienes talento para esto. No es tu culpa. No es algo de lo que deberías avergonzarte. Simplemente es la realidad. Hizo una pausa. El fútbol es cruel, continuó. No importa cuánto dinero tengas, no importa quién sea tu padre, no importa cuánto entrenes. Si no tienes el don natural y no empezaste desde muy joven, no puedes competir al más alto nivel. Al-Sahari se quedó mirando su copa de vino. ¿Y si no te hago caso? ¿Si decido continuar? Entonces vas a sufrir, respondió Diego honestamente. Cada partido va a ser una humillación pública. Los medios van a ser cada vez más crueles. Los aficionados van a empezar a burlarse. Y eventualmente vas a desarrollar una depresión por estar constantemente fallando en algo que amas. Diego se inclinó hacia adelante. Pero hay otra opción, dijo. ¿Cuál? Retírate como un ganador. Di que viniste a Europa, experimentaste el fútbol italiano y decidiste que prefieres concentrarte en otras oportunidades. Vete con dignidad antes de que te echen con vergüenza. Al-Sahari se quedó en silencio durante casi 10 minutos. Diego esperó pacientemente. Finalmente, el joven habló. Nunca nadie me había hablado así, dijo. En toda mi vida, nunca nadie me había dicho que no era bueno en algo. ¿Cómo te sientes al escucharlo? Destruido, admitió Al-Sahari, pero también aliviado. Porque en el fondo, creo que siempre lo supe. ¿Sabías qué? Que no era realmente bueno. En Libia ganábamos todos los partidos, pero yo sabía que los otros equipos no jugaban al 100% contra nosotros. Los árbitros siempre favorecían nuestro equipo. Los medios nunca criticaban mi juego. Pensé que tal vez era porque era realmente bueno, pero en el fondo sabías que era por otras razones, terminó Diego. Exacto. Se quedaron en silencio un momento más. Diego, dijo Al-Sahari finalmente, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Yo nunca estuve en tu lugar, respondió Diego. Yo crecí pobre. Tuve que pelear por cada oportunidad. El fútbol era mi única escapatoria de la pobreza. Para mí era vida o muerte. Para ti es un hobby costoso. Pero si fueras yo, ¿qué harías? Diego sonrió levemente. Si fuera tú, tomaría todo ese dinero que mi padre está gastando en mi carrera futbolística y lo usaría para algo donde realmente pueda hacer una diferencia. Construiría escuelas, hospitales, programas deportivos para niños pobres. Usaría mi privilegio para ayudar a otros, no para vivir una fantasía. Al-Sahari asintió lentamente. ¿Sabes qué es lo más extraño? Dijo. ¿Qué? Que esto es la primera conversación real que he tenido sobre fútbol en mi vida. Todos los demás siempre me decían lo que pensaban que quería escuchar. Bueno, dijo Diego, poniéndose de pie. Ahora ya conoces la verdad. Lo que hagas con ella depende de ti. 3 días después, Al-Saadi Khadafi anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional. El comunicado de prensa, emitido por el AC Perugia, decía: Al-Saadi Khadafi ha decidido terminar su carrera futbolística para concentrarse en otros proyectos empresariales y filantrópicos en Libia. El club agradece su profesionalismo y le desea éxito en sus futuras endeavors. Los medios italianos especularon sobre las razones reales del retiro. Algunos sugirieron problemas de rendimiento, otros hablaron de presiones políticas, pero nadie supo la verdad sobre la conversación en el bar del hotel. Diego regresó a Argentina una semana después. Su contrato de 3 meses se había terminado en una semana, pero había logrado algo que nadie más había podido hacer: ser completamente honesto con el hijo de uno de los dictadores más poderosos del mundo. 6 meses después, Diego recibió una carta desde Trípoli. «Estimado Diego», decía la carta, «quería agradecerte por tu honestidad.
Al principio estaba muy enojado contigo, pero después me di cuenta de que me habías hecho el favor más grande de mi vida. He establecido la Fundación Al-Saadi para el desarrollo del deporte juvenil en África. Estamos construyendo 50 campos de fútbol en comunidades pobres de Libia y estamos entrenando a cientos de jóvenes entrenadores. Por primera vez en mi vida, estoy haciendo algo que realmente importa. Gracias por enseñarme que la verdad, aunque duela, es mejor que una mentira cómoda. Tu amigo Al-Saadi. Pero la historia tenía una continuación que Diego no esperaba. 2 años después, en 2005, Al-Saadi visitó Argentina para supervisar un proyecto conjunto entre su fundación y una ONG deportiva argentina. Pidió reunirse con Diego. Se encontraron en un café en Puerto Madero. Al-Saadi se veía diferente, más serio, más maduro, con una confianza genuina que no había tenido durante sus días en Perugia. «Diego», le dijo, «vine a contarte algo importante». «¿Qué?» «Después de hablar contigo en Italia, volví a Libia y tuve la conversación más difícil de mi vida con mi padre». «¿Qué le dijiste?» «Le dije que había fracasado en el fútbol, pero que había aprendido algo más valioso: la importancia de ser honesto conmigo mismo. Le conté sobre nuestra conversación, sobre tu consejo de usar mis privilegios para ayudar a otros». Al-Saadi sonrió. ¿Sabes qué me respondió mi padre? «¿No?» Me dijo, «Hijo, ese argentino te enseñó en una semana lo que yo no pude enseñarte en 30 años, que el respeto real no se puede comprar ni heredar. Solo se puede ganar». Diego se sintió emocionado. «Tu padre cambió después de eso», continuó Al-Saadi. «Empezó a preguntarme sobre mis proyectos reales, sobre lo que estaba aprendiendo, sobre cómo me sentía realmente. Por primera vez teníamos conversaciones de verdad». «Me alegra escuchar eso», dijo Diego. «Pero hay más», continuó Al-Saadi. «La fundación que creé se ha expandido. Ahora tenemos programas en 12 países africanos. Hemos entrenado a más de 3,000 jóvenes entrenadores y construido 200 instalaciones deportivas». Mostró a Diego algunas fotografías de niños jugando en campos recién construidos, de jóvenes adultos graduándose de programas de entrenamiento deportivo. «Todo esto existe porque tú me dijiste algo que nadie más se atrevía a decirme, la verdad». Diego miró las fotografías con orgullo. Al-Saadi le dijo, «Esto es más importante que cualquier gol que pudieras haber marcado en la Serie A». «Lo sé», respondió Al-Saadi, «y lo más increíble es que ahora soy realmente respetado por algo que realmente hago bien. No por quién es mi padre, sino por el trabajo que estoy haciendo». Hizo una pausa. «¿Sabes qué es lo más irónico?», preguntó. «¿Qué? Que ahora entiendo el fútbol mejor que nunca, no como jugador, sino como una herramienta para cambiar vidas. Los programas que estamos creando están sacando a miles de jóvenes de la pobreza y dándoles esperanza». Al-Saadi se puso serio. «Diego, quiero preguntarte algo». «Dime. ¿Estarías dispuesto a ser embajador oficial de la fundación? No necesitarías viajar mucho, solo prestar tu nombre y tal vez visitar algunos de nuestros centros de vez en cuando». Diego no dudó ni un segundo. «Por supuesto», dijo, «sería un honor». Esa alianza duró hasta 2011, cuando la revolución libia cambió todo el panorama político del país. Durante esos 6 años, Diego visitó centros deportivos en África, participó en ceremonias de graduación de entrenadores y vio personalmente cómo su consejo brutal pero honesto a un joven privilegiado había generado un impacto positivo en miles de vidas. En 2011, cuando el régimen de Gaddafi cayó, Al-Saadi huyó del país. Su fundación se disolvió temporalmente, pero para entonces
Ya había creado una red de más de 500 entrenadores africanos independientes que continuaron el trabajo en sus comunidades. Años después, en una entrevista con un periodista argentino, Diego reflexionó sobre su experiencia con al-Saadi Gaddafi. Muchas veces, dijo, la gente me pregunta cuál fue el gol más importante que marqué o cuál fue el partido más difícil que jugué. Pero creo que una de las cosas más importantes que hice en mi vida fue decirle a ese muchacho que no tenía talento para el fútbol. ¿Por qué?, preguntó el periodista. Porque la verdad, aunque duela, es lo que nos libera. Al-Saadi estaba viviendo en una mentira que lo estaba haciendo miserable. Cuando finalmente enfrentó la realidad, pudo encontrar su verdadero propósito. Diego sonrió. Además, agregó, aprendí algo importante de esa experiencia, que a veces el consejo más valioso que puedes dar no es cómo tener el éxito, sino cuándo parar de intentar algo que te está destruyendo. ¿Volviste a hablar con él después de 2011? Una vez, respondió Diego. Recibí un mensaje suyo en 2008. Estaba viviendo en Europa, trabajando con refugiados africanos. Me dijo que había llevado su fundación a una escala más pequeña, pero más personal. Estaba ayudando a jóvenes refugiados a integrarse a través del deporte. Diego hizo una pausa reflexiva. Me dijo algo hermoso en ese mensaje. Diego, me enseñaste que el fracaso en una cosa puede ser el primer paso hacia el éxito en la cosa correcta. La historia de Diego y al-Saadi Gaddafi demostró algo poderoso sobre el valor de la honestidad brutal. En un mundo donde las personas poderosas rara vez reciben feedback genuino, una sola conversación honesta puede cambiar el curso de una vida entera. Al-Saadi nunca se convirtió en el futbolista que soñaba ser, pero se convirtió en algo mejor, una persona que usa sus privilegios para crear oportunidades reales para otros. Y Diego aprendió que a veces destruir el sueño falso de alguien es el regalo más grande que puedes darle. Este video se presenta con fines educativos y de comentario histórico. Todo el material audiovisual se utiliza de manera transformativa.